Bueno, Oye, buenas oye. tardes a todos. Esta es una reunión del Life Member Affinity Group de Argentina. Los saludo. Soy el presidente del Life Member Affinity Group. Gustavo del Pino es mi nombre. En esta oportunidad lo tenemos a Ricardo Sánchez Peña. Gracias a Ricardo. Ricardo, no voy a abundar en su currículum porque es largo. Ustedes lo tienen en la invitación. Es ingeniero electrónico. Hizo el máster, el PhD en Caltech, en el California Institute of Technology. Ha trabajado prácticamente, no sé si le quedó algún lugar, CITEDEF, CONEA, NIE, CONAE, es investigador principal de CONICET, director de doctorados, premiados por NASA, el IEEE, CONEX, ANI. Bueno, y hoy lo que nos une es algo que él viene trabajando desde hace tiempo en la rama de control automático aplicado a medicina. Lo voy a dejar entonces en manos de Ricardo para que nos cuente y nos explique un poquito qué es eso. Adelante, Ricardo. Perfecto. Muy bien. A ver, acá, ahí ven la presentación. Sí, Sí. ¿Se ve? Perfecto. A ver si... Bueno, muchas gracias por la invitación, Gustavo. Gracias a la audiencia. Bueno, les voy a contar un poco dos problemas de control en los que me metí últimamente. Uno empezó en el 2000, la empecé en el 2010 cuando volví de España, y el otro lo arranqué en el 2014 cuando ya no pensaba meterme en ningún proyecto nuevo, pero finalmente me convenció y me terminé metiendo. Así que, y los dos están aplicados al área de medicina, uno a diabetes y el otro a temas del cerebro, en neurociencias. Así que voy a arrancar dando una muy breve, dos filminas, lo que es el control para los que no tengan idea o se hayan olvidado ya después de haber hecho la carrera. Voy a poner lo que es el esquema lazo cerrado y básicamente cómo lo encaramos nosotros en estos problemas y en otros anteriores. Bueno, básicamente tenemos un sistema que tiene un sensor y un actuador. Sobre ese sistema armamos un modelo matemático que básicamente un modelo matemático completo puede llegar a servir como para simular, de forma tal de no trabajar sobre el sistema en sí, sino sobre la simulación, lo cual nos ahorra tiempo, dinero y es mucho más seguro, obviamente. Imaginen, por ejemplo, una planta nuclear, o un avión de combate o cosas por el estilo. Lo ideal es trabajar sobre la simulación primero. De la simulación, que en general es un modelo matemático complicado, no lineal, muchas veces en derivadas parciales, se extrae un modelo simplificado, que es lo que se llama el modelo orientado al control, y con ese modelo orientado al control, eh, uno finalmente termina diseñando un controlador, y este controlador es el que va a actuar sobre el sistema y cierra el lazo, se llama el lazo cerrado, y este controlador debería, si los modelos son relativamente fieles y si uno tiene en cuenta un poco la incertidumbre del modelo respecto de la realidad, este controlador debería hacer lo que uno quiere que haga, básicamente. Eso es una clase muy corta de 1 minuto o 2 minutos de control automático. Básicamente, siempre divido el problema en tres fases. La fase matemática, donde uno trabaja con las ecuaciones. Estas ecuaciones pueden ser lineales, no lineales, pueden estar en variables de estado, pueden estar como funciones de transferencia en el caso de sistemas lineales invariantes en el tiempo, etc. Y sobre este sistema de ecuaciones uno trabaja, analiza, diseña el controlador, etc. De este sistema, una vez que uno tiene un controlador, se pasa a un sistema computacional, muchas veces llamado hardware in the loop. Es decir, el sistema computacional puede ser un modelo matemático del problema muy de alta fidelidad, y muchas veces se le incorpora hardware. Por ejemplo, en los simuladores de vuelo, uno puede tener el simulador que es el hardware del avión, al cual se le agrega un modelo computacional que representa la atmósfera, por ejemplo, donde el avión va
a navegar. Entonces, esto sería lo que se llama el hardware in the loop. Y después, una vez que uno trabaja sobre este modelo computacional y prueba en repetidas oportunidades el controlador y demás, se pasa al mundo real, que sería, en este caso, este es un avión, el X-29, que es un avión experimental sobre el cual trabajé en mi tesis de doctorado hace ya, el lunes fueron 36 años que me doctoré, y trabajé justamente en este avión, que es un avión experimental de NASA, que parece que tuviera las alas al revés, pero están bien puestas. Bueno, básicamente estas son las tres fases del control en las cuales vamos a trabajar. Trabajamos tanto en la parte matemática como en la parte de simulación y después en el caso real, en la parte experimental. Entonces, a partir de esta muy breve introducción al control, voy a entrar en los dos problemas en los cuales encaré este es el último que tomé, que es del 2014, que es la aplicación a neurociencia, es decir, es control automático de ciertas regiones cerebrales usando optogenética, que en el muy mediano o largo plazo se puede aplicar a enfermedades, a problemas neurológicos como por ejemplo la epilepsia o el Parkinson. Este es un problema que encaré con un estudiante de doctorado, Sebastián Martínez, y algunos biólogos, Mariano Belucio y Joaquín Piris, un ex estudiante de doctorado mío que ya está recibido y es investigador de CONICET, que es Demián García Bedini, y yo. Bueno, lo que les pido es que cuando tengan alguna duda me interrumpan directamente, a menos que quieran hacer todas las preguntas al final, pero si me interrumpen no pasa nada. Bueno, vamos a empezar entonces con el problema en neurociencias, control aplicado en neurociencias, y la técnica que estamos usando, que fue una técnica que en el 2010 la revista Nature consideró como la más importante de los últimos años, es el de la optogenética. Optogenética significa que uno le inyecta unas opsinas que son un grupo específico, es una especie de virus, pero son en realidad un grupo específico de proteínas que se inyectan a las neuronas y que las hacen sensibles a la luz, a determinadas frecuencias de luz. Entonces después uno las ilumina esas neuronas o ese grupo de neuronas con una determinada luz a través de un láser, por ejemplo, y entonces esas neuronas se inhiben o se excitan a voluntad. Entonces ahí tenemos un actuador. El actuador con el cual vamos a actuar sobre el sistema. Y después el sensor son en general electrodos. Este es un sistema muy invasivo, obviamente, porque estos electrodos, los experimentos se hacen sobre ratas o sobre ratones de laboratorio. Los electrodos toman lo que es una señal muy general de un grupo de neuronas, porque estamos hablando de millones de neuronas. Entonces, uno toma la señal general que se llama local field potential, que es la señal general que sale de muchos cientos y miles de neuronas, y eso es lo que uno toma como la señal que va a tomar del sistema que en este caso es un grupo de neuronas dentro del cerebro. Entonces ya tenemos un sensor y tenemos un actuador a través de la optogenética. Básicamente lo que hace la optogenética es, bueno, actúa sobre este grupo de neuronas. Hay un proceso químico sobre el cual no voy a entrar en detalle, pero básicamente esta sería la representación de lo que sería cuando uno ilumina con un haz. Entonces acá tenemos una depolarización de algunos grupos de neuronas o una hiperpolarización, de acuerdo que sea que se inhiben o se excitan, y eso lo genera la luz porque ya ese grupo de neuronas ya tiene inyectadas las opsinas, son estos virus, este virus que hace que las neuronas sean sensibles a la luz. Por otro lado tenemos el local field potential, que es la medición que tomamos sobre el cerebro, sobre cómo se está comportando el cerebro, y lo que queremos hacer es justamente cerrar el lazo con este sensado y con esta actuación para hacer sobre el cerebro algo determinado. Por ejemplo, tratar de evitar un ataque epiléptico o cosas por el estilo. Entonces, básicamente representado sería algo así. Tenemos un ratón de laboratorio donde se le ha... Esto, por supuesto, es hiperinvasivo. Por ahora hay otros sistemas, después les voy a contar un poquito, que se aplican sobre humanos y que no es invasivo, pero en el caso de los ratones lo que se hace es
directamente se descubre el cerebro, el ratón está anestesiado, es decir, no está sufriendo, está anestesiado, pero le descubren el cerebro de forma tal de clavarle los electrodos, que en muchos casos también se hace con humanos en el caso de epilepsia, ¿no? Pero básicamente en este caso es invasivo, todavía falta bastante hasta que esto sea no invasivo aplicando la optogenética. Y básicamente el esquema sería algo por el estilo, una computadora que tiene el sistema de control, tomamos la medición a través de amplificador, un FPGA o lo que sea, que son las señales de las Local Field Potential, las LFP, y después aplicamos una señal lumínica, que sería la señal de control que va al cerebro y que hace que el cerebro se comporte de determinada manera. Ahora entramos en el modo matemático, digamos. Hay muchos modelos de cerebro. Nosotros estuvimos rebuscando bastantes modelos que estuvieran orientados al control, porque este tema de empezar a controlar el cerebro es bastante reciente. Es más, nosotros cuando empezamos con este proyecto en el 2014, prácticamente no había ningún sistema de control aplicado sobre el cerebro. Entonces, las ecuaciones que gobiernan estos grupos de neuronas son ecuaciones no lineales, obviamente. La realidad es no lineal y variante con el tiempo, no es linda como los sistemas de una entrada, una salida, invariantes con el tiempo y lineales. Pero bueno, uno tiene que arreglárselas con esto. Hay ecuaciones diferenciales, tampoco voy a entrar en detalle con esto, no se preocupen. Pero bueno, hay unas ecuaciones diferenciales no lineales acá que gobiernan el grupo de neuronas inhibitorias y el grupo de neuronas excitatorias que tienen a su vez lazos entre sí, lazos sobre sí mismo y demás, y entran las señales de control P y Q, que serían señales eléctricas que vienen derivadas de la excitación lumínica que va sobre las opsinas. Nosotros haciendo una búsqueda en la bibliografía, en la cual finalmente publicamos en el IEEE una review. Llegamos a este modelo que es el Wilson-Cohen, que describe aproximadamente bien el grupo, la combinación entre neuronas excitatorias e inhibitorias de distintas regiones cerebrales. Entonces empezamos a trabajar con este sistema. El primer control que hicimos, asumimos que las opsinas no tienen dinámica, es decir, que cuando yo ilumino, inmediatamente de la opsina se genera una señal eléctrica que excita o inhibe la neurona. Es decir, que no hay una dinámica involucrada, sino que es un sistema de velocidad cero, perdón, velocidad muy rápida, es decir, tiempo de retardo cero. Y entonces en ese caso nosotros podemos convertir este sistema en el consabido sistema lineal invariante en el tiempo. Entonces lo que hicimos fue una especie de truco de forma tal de convertirlo en este sistema. Para eso tenemos que diseñar un filtro extendido de Kalman, que es un filtro de Kalman para estimar estados excitatorios e inhibitorios en un modelo no lineal. Y después diseñamos un controlador, cualquier controlador lineal invariante en el tiempo, para un sistema multivariable, múltiples entradas y salidas. Esto es algo mucho más estándar y finalmente, bueno, este es un trabajo que salió bastante bien, lo publicamos y lo presentamos en un congreso que se hizo en Italia en el año 2022. Hicimos un controlador lineal invariante del tiempo multivariable y salió bastante bien en simulación, todavía no se hizo experimentación de esto. El próximo paso fue hacer otro controlador. Bueno, acá les muestro qué es lo que quisimos hacer con esto. Con esto lo que queremos hacer es forzar a las neuronas a que tengan determinado comportamiento. Por ejemplo, nosotros, el cerebro tiene muchas señales cerebrales de distinto tipo. Unas se llaman tita, gamma, beta, alfa, etc. La señal gamma, que es una señal del orden de los, creo que del orden de entre 60 y 80 Hz, nosotros queremos forzar una señal gamma en el cerebro, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos como referencia esta señal gamma y buscamos que el cerebro haga un tracking, haga un seguimiento de la señal que nosotros ponemos como referencia. Básicamente es un sistema de seguimiento. Y entonces lo que logramos es seguir la señal forzada, en este caso la señal de referencia es esta línea azul punteada, y la señal que genera el modelo es esta otra negra. Es decir, que el seguimiento está bastante bien. Acá lo que interesa básicamente es
no que siga al pie de la letra, pero lo sigue bastante bien de todas maneras. Entonces, bueno, logramos el objetivo que era seguir una determinada señal cerebral que nosotros forzáramos o que nosotros se nos ocurriera que hubiera que hacer. El próximo paso fue, bueno, vamos a considerar la dinámica de opsinas, porque las opsinas no actúan inmediatamente. Uno las ilumina y después de un rato con una dinámica que básicamente en la bibliografía aparece como una dinámica de primer orden, se retrasa un poco la actuación sobre la opsina y la respuesta de la opsina. Entonces incluimos dentro del sistema no lineal una dinámica. Para que se den una idea, esto es, acá se ve el puntero, ¿no? Cuando yo estoy Sí, marcando. sí, sí. Sí, sí, Sí. sí. Acá dentro hay una dinámica dentro de esta ecuación. Esta es una ecuación, es una sigmoide, una ecuación no lineal, sigmoide, que creo que está, bueno, no está representada acá, que es esta de acá, esta sigmoide, y acá adentro hay una dinámica. Entonces, dentro de una sigmoide, que ya es una función algebraica no lineal, metemos una dinámica, bueno, se complica bastante más el modelo. Entonces, en ese modelo, lo que terminamos haciendo es eh, eh, tomando lo que se llama un modelo lineal de parámetros variantes. Normalmente los modelos no lineales uno los linealiza en un punto de trabajo. Por ejemplo, cuando uno vuela un avión en vuelo de crucero, uno tiene en el vuelo de crucero, el avión tiene un modelo no lineal basado en las ecuaciones de Newton-Euler de la mecánica racional, pero en el vuelo de crucero uno puede linealizar ese modelo no lineal en ese punto para esa velocidad, ese ángulo de ataque y esa altura, y entonces uno tiene un modelo lineal. Entonces uno diseña un controlador lineal para el vuelo de crucero, diseña otro controlador lineal para la subida del avión, para cuando despega, y otro modelo para cuando desciende, o varios modelos, y diseña controladores lineales para cada caso, y eso es lo que se llama gain scheduling o planeamiento de ganancias. Lo que hacen los modelos lineales de parámetros variantes es hacer eso de forma continua. Entonces, si yo tengo una curva no lineal como una sigmoide, yo voy a linealizarlo en distintos puntos y voy a tener un parámetro que cuando el modelo se vaya moviendo de un punto a otro, ese parámetro yo lo voy a medir o estimar y entonces me va actualizando el modelo. Y al actualizar el modelo, actualizo el controlador. Entonces, esta es una forma de convertir los modelos no lineales en modelos lineales de parámetros variantes. Con la ventaja, estos modelos lineales de parámetros variantes o modelos LPV surgió en la década del 90, 94, 95 por ahí, y se vienen usando como reemplazo para controlar sistemas no lineales que tienen una dinámica bastante complicada. Entonces lo que hicimos fue convertir esto en un modelo LPV, se aumentó el número de estados, obviamente, y lo que logramos finalmente es, bueno, tener un sistema lineal de parámetros variantes y un controlador que también es lineal de parámetros variantes y que se actualiza con el parámetro que vamos estimando en tiempo real o que se va midiendo en tiempo real. Entonces, lo que logramos con este sistema fue hacer un seguimiento, pero ya teniendo en cuenta la dinámica de las opsinas. Entonces, usamos dos señales para probar. Una señal artificial, que sería un chirp o una señal multifrecuencial. Como verán acá, la señal de referencia es un celeste punteado y la señal de salida del modelo es esta roja, que prácticamente coincide con la otra. Esto es el movimiento de los parámetros, del parámetro que nosotros estimamos en tiempo real, cómo se mueve en la medida que nosotros vamos siguiendo esta referencia. Y después otra cosa que hicimos es forzar una determinada señal cerebral. Esta es una señal cerebral real del hipocampo, que se usa, es una señal tita del hipocampo, que es las señales cerebrales cuando uno está haciendo navegación o búsqueda, o cuando el ratón, en este caso, está haciendo navegación o búsqueda, está, por ejemplo, en un laberinto y entonces está buscando por dónde ir. Ahí aparecen la señal esta tita, y esta señal tita es la que nosotros forzamos en el cerebro. Entonces la pusimos como referencia y básicamente con este sistema de control lo que hicimos fue seguir esta señal prácticamente al pie de la letra. Con lo cual, con este sistema de control podemos
seguir, teniendo en cuenta la dinámica de opsinas, podemos seguir cualquier señal que nosotros se nos ocurra en el cerebro o en determinada región del cerebro para que el cerebro se comporte de determinada manera. Esto también lo publicamos, salió publicado hace muy poquito en el Journal of Neuroengineering. ¿Cómo sigue esto? Bueno, obviamente la parte experimental es la que falta. Nosotros ya hicimos algunos experimentos antes de la pandemia. En la pandemia se cortó un poco. ¿Cómo? Hay un eco, no sé si alguien pregunta algo o no. Hicimos algunos experimentos previos a la pandemia en ratones. Justamente los biólogos que estaban trabajando en la Facultad de Medicina de la UBA hicieron, tener un setup experimental. Después, en la pandemia, medio se cortó un poco las cosas y ahora tratamos de volver a probar estas cosas en experimentos. Vamos a hacer experimentos en la Universidad de Buenos Aires próximamente. Aplicamos a un Graduate Collaboration Fellowship del IEEE, justamente el estudiante de doctorado, para que pueda ir. Tenemos convenios con la Universidad Autónoma de Barcelona y es posible. Ahí hay un grupo que hace optogenética y que tiene todo el setup experimental y trabaja con ratones de laboratorio. Entonces es posible que si llega a salir esto, ya que estoy dando la charla en el IEEE, si llega a salir esto el año que viene, durante 3 meses, este muchacho pueda ir allá y probar nuestro controlador en un sistema real en el cerebro de un ratón. Después, por otro lado, tenemos algunos convenios con la Universidad de Toronto. Empezamos a cooperar con ellos en la Universidad de Tübingen, en Alemania, donde ellos usan otro sistema que es no invasivo y directamente sobre humanos, que es el EEG, un electroencefalograma como medición del comportamiento del cerebro, y el Transcranial Magnetic Stimulation, que es una especie de casco que se pone y que genera ondas magnéticas sobre el cerebro, y con eso actuamos sobre el cerebro. Entonces, de esta manera sería no invasivo y por eso se puede usar en humanos. El objetivo es probar ciertas hipótesis en neurociencia a través de regular la actividad cerebral de estas ondas que yo les dije, las delta, las tita, alfa, etcétera, y en el mediano y largo plazo tratar de atenuar ciertos desórdenes neurológicos como son la epilepsia y el Parkinson. Hasta acá es lo que hemos estado haciendo. ¿Tienen alguna pregunta o prefieren dejarla para el final? Como quieran. Si no, sigo con el otro proyecto. Pero, Ricardo, una pregunta. Estarás al tanto, no sé, ¿viste el proyecto, la empresa esa Neuralink de Musk? Que él tiene, él fue aprobado, que también dice que es para solucionar problemas de Parkinson y demás, y a él Sí, le aprobó la FDA actuar en humanos, pero sí. no sé cómo es que hace para que no sea invasivo, si es que tenés idea de cómo es que hace. No, la verdad que no conozco ese proyecto. Sí, lo no invasivo probablemente sea algo de este estilo, de esto el EEG con el TMS. Es decir, que sea algún casco, porque yo sé que han estado utilizando cascos de estos. Más, el grupo de Carlos Murabchik en La Plata han estado trabajando también con médicos de ahí de un hospital de La Plata con estos cascos que tienen, básicamente se distribuyen por todo el cerebro y que generan señales magnéticas sobre el cerebro y pueden actuar, que sería la única forma no invasiva de hacerlo, porque la optogenética por ahora no es, en realidad la optogenética no es invasiva porque uno ilumina con un láser. Lo que pasa es que necesitas tener, acá le tenés que cambiar digamos, la parte del hueso por un vidrio o algo así. Digo, estoy imaginando, haciendo un poco de ciencia ficción, de forma tal de iluminar con el láser, a menos que le implantes acá el láser de forma no invasiva. Pero bueno, es bastante, todo esto por eso se hace experimentos en ratas y ratones. Lo único no invasivo que se me ocurre es esto que te comentaba, que es lo que está haciendo la Universidad de Toronto y la de Tübingen, que me imagino que también en Estados Unidos estarán haciendo. Imagino algo de ese estilo, pero la verdad no conozco en detalle el proyecto. Bueno, gracias, Ricardo. Ok. Bueno, sigo con el próximo.
que arrancó antes, arrancó en el 2010. Este proyecto lo empecé a raíz del nieto de un colega, de Roberto Perazo, que yo no sé si ustedes lo conocen, que tenía diabetes tipo 1, tenía 3 años en ese momento, ahora ya es un muchacho de, creo que ya debe tener 16 o 17 años, y que bueno, me contaron un poco cómo era la vida de este chico y de la familia, que tenía que tener en cuenta el tema de su enfermedad, de la diabetes, y bueno, empecé a encarar el problema en el 2010. Nos llevó bastante tiempo llegar a donde estamos, por temas de financiación, por temas de que, por ejemplo, hemos formado estudiantes de doctorado que después han hecho el postdoc acá y después se terminan yendo, entonces tenemos que armar el grupo nuevamente, etcétera, etcétera, por distintas dificultades, pero bueno, arrancamos un grupo bastante grande, sobre todo colaborando con gente de la Universidad de La Plata y con los hospitales italianos, el Hospital Garrahan, este, y en el exterior empezamos trabajando con la Universidad de California en Santa Bárbara, que después se trasladó a la Universidad de Harvard, y también trabajamos con la Universidad de Virginia, y con alguna empresa como Dexcom y Roche, que fueron los que en algún caso donaron la bomba de insulina y en otros casos pudimos comprar los monitores de glucosa. Así que es un proyecto bastante ambicioso, bastante grande, que arranqué en el 2010 y que todavía sigue hasta el momento, ya llevamos 14 años en esto. La idea es la siguiente. A ver, ¿cómo regula el organismo, un organismo normal, cómo regula la glucosa en sangre? Bueno, tiene dos lazos de control, uno a través del hígado y otro a través del páncreas. Lo que hace el páncreas es, cuando uno come, los carbohidratos se convierten en glucosa en sangre y entonces para metabolizar esa glucosa, el páncreas genera a través de las células beta, genera la insulina. Y la insulina lo que hace es ayudar a metabolizar eso y bajar, por lo tanto, los niveles de glucosa en sangre. Eso es un lazo de control. El otro lazo de control es cuando ocurre lo contrario, cuando uno hace ayuno o cuando hace ejercicio, bajan los niveles de glucosa, entonces el hígado a través de las células alfa genera otra sustancia que se llama glucagón, que se inyecta en el torrente sanguíneo y que aumenta el nivel de glucosa en sangre. Entonces tenemos estos dos sistemas de control que actúan de forma permanente y permiten que los niveles de glucosa se mantengan más o menos normales, usualmente entre 90 y 120 miligramos por decilitro, básicamente. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 1? Bueno, la diabetes tipo 1 se se cancela la producción de insulina. Es decir, las células beta no funcionan y entonces no hay producción de insulina, por lo tanto uno tiene que inyectarse la insulina de forma externa. Por supuesto, hay que saber cuánta insulina inyectarse. Entonces, básicamente, lo que pasa con la diabetes tipo 1 es que uno de esos lazos de control queda atrofiado. Y por lo tanto, ese lazo de control se tiene que hacer de forma externa, se tiene que realizar de forma externa. Esto es una enfermedad, la diabetes se llama diabetes juvenil, aparece antes de los 35 años. En el caso en el cual yo empecé el proyecto le apareció a este chico a Benjamín, que tenía 3 años en su momento. Es una enfermedad autoinmune, se caracteriza justamente por la destrucción de las células pancreáticas beta, con lo cual al no tener células beta no se genera insulina y se tiene que inyectar externamente. Hay dos riesgos: el de hiperglucemia, cuando los niveles de glucosa son muy altos, que tiene efectos a mediano y largo plazo, que puede terminar en ceguera, puede tener problemas con las extremidades, donde en algunos casos hasta se le tiene que amputar la pierna al paciente. Y después el otro problema es cuando hay hipoglucemia, cuando bajan los niveles de insulina y entonces el paciente puede entrar en coma o incluso puede morir. Es decir, los efectos son inmediatos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es enfocarnos más en la hipoglucemia que en la hiperglucemia, porque uno tiene efectos a largo plazo o a mediano plazo y el otro tiene efecto inmediato. El tratamiento insulino dependiente es vital, para
diabéticos tipo 1, es decir, se tiene que medir glucosa e inyectar glucosa permanentemente. Yo les voy a pasar un audio de una de las pacientes que estuvo con nosotros. A ver, ya, a ver que lo encuentre. Charlas acá, triple. A ver, me dicen si se puede, si se escucha esto. Nosotros con diabetes 1 debemos agregar a nuestras tareas cotidianas unas cuantas más para mantenernos con vida. Aprender y ocuparnos al comer del conteo de carbohidratos, consulta de tablas nutricionales, pesaje de los alimentos, cálculo de cantidad de insulina según la cantidad de carbohidratos y evaluación del índice glucémico de cada alimento que deriva en una más rápida o lenta subida de azúcar. También levantarnos en la noche para medir nuestra glucemia. Las personas que no usan bomba con sensor deben pincharse frecuentemente para controlar su glucemia e inyectarse la insulina que corresponda. Los que tienen chicos con diabetes saben que necesitan turnarse en la noche para chequear su glucosa y asegurarse que el niño tenga una noche segura. O sea, una serie de cálculos, atención y variadísimas decisiones. Bueno, como se darán cuenta, ¿se escuchó bien el audio? Perfecto. Sí. Bueno, como se darán cuenta, la vida de un diabético tipo 1 es un infierno, es decir, tiene que estar atento 24 horas al día, 7 días a la semana, y los que tienen chicos con diabetes tienen que estar atentos también a la noche, y en general el tratamiento de diabetes era pinchar al paciente 4 o 5 veces al día para medirle la glucosa y pincharlo de nuevo para inyectarle insulina antes de la comida o antes de la merienda, etcétera, etcétera. Entonces es bastante complicado, digamos, esto de diabetes, y está bastante extendido en todo el mundo. Acá le mostraba ahí 537 millones de personas que padecen diabetes y el 10%, es decir, más de 50 millones de personas que tienen diabetes tipo 1, que son insulino dependientes. Y en Argentina hay 4 millones de diabéticos y unos 400.000 diabéticos tipo 1. Así que está bastante extendida la diabetes tipo 1. Entonces, ¿cómo se puede solucionar o paliar un poco esto? Bueno, está en lo que se llama el páncreas artificial, que es un nombre un poco marketinero porque el páncreas tiene otras funciones, pero bueno, los que empezaron con estos proyectos hace un tiempo atrás en Estados Unidos le pusieron páncreas artificial, supongo que porque les venía mejor para conseguir subsidios y demás, no sé. El páncreas artificial consiste en lo siguiente: son dos dispositivos que son comerciales, que ya existen, como son un monitor continuo de glucosa y una bomba de insulina. Ambos van conectados de forma subcutánea. Eso es bastante poco invasivo. Se conecta de forma subcutánea al organismo una agujita muy pequeñita que va conectada al organismo y que en un caso mide glucosa y en otro caso inyecta insulina. Estos dos sistemas se pueden usar. El paciente que los usa tiene una ventaja sobre el otro, que tiene que estar pinchándose todo el tiempo, pero el tema es cómo sabe cuánta insulina inyectarse de acuerdo a la glucosa que mide. Entonces ahí es donde tiene que empezar a leer tablas nutricionales, tiene que anunciar cuándo come, cuánto come, cuántos carbohidratos come, y por lo tanto de ahí calcular la insulina, etc. Es otro infierno, poco menor que el que se pincha todo el tiempo, pero igual sigue siendo un infierno. Entonces lo que tenemos nosotros es un algoritmo de control que conecta el monitor de glucosa con la bomba de insulina, y que a través de ese sistema de control, que está basado en la dinámica insulino-glucosa del paciente, indica cuánta insulina inyectarle. Y eso lo hace cada 5 minutos durante todo el día. Entonces, pasamos de un paciente que se tiene que pinchar 4 o 5 veces por día e inyectarse unas 3 o 4 veces por día, a alguien que se está midiendo cada 5 minutos todo el día y se está inyectando cada 5 minutos todo el día, y que está regulado sin que intervenga el paciente. Básicamente nosotros nos centramos en hacer algo de ese estilo. Y esto es lo que llamamos páncreas artificial. Las primeras pruebas las hicimos con... Sí. Hola. No sé, bueno, alguien habló, pensé que... Bueno, el algoritmo de control está alojado en un celular, y ese celular tiene un sistema operativo que se conecta por Bluetooth tanto con la bomba como con el monitor,
y que además permite monitoreo remoto, es decir, que uno puede saber cómo está el paciente desde algún otro lugar. Las primeras pruebas las hicimos con un sistema que se llamaba Altaias, que era de la Universidad de Virginia, la habían desarrollado ellos, que es la interfase y la que permite el monitoreo remoto y que estaba alojado en un celular. Y acá está la bomba, el monitor de glucosa y la bomba de insulina. Las otras pruebas que las hicimos con desarrollos locales, la hicimos con un sistema creado acá, es el sistema operativo que se llama Insumate o Insumate, como quieran llamarlo, es el amigo de la insulina, que se desarrolló en la Universidad de La Plata. Y desarrollamos también, tanto en el ITBA como con la gente de La Plata, un algoritmo que se llama el ARG, el Automatic Regulation of Glucose, un algoritmo local con el cual hicimos las pruebas clínicas. Este sistema también es similar al anterior, solo que está desarrollado localmente. Y tiene las mismas funciones, es decir, un monitoreo remoto de hasta 40 o 45 pacientes simultáneamente para verlos en las pantallas mientras los pacientes están utilizando el sistema y con el algoritmo. Entonces, el sistema consiste en eso, como les dije antes, es una bomba de insulina que inyecta la insulina, un monitor de glucosa, que es el que mide la glucosa, todo eso cada 5 minutos, y un sistema, el Insumate o el Insumate, que aloja al algoritmo de control y que a su vez se conecta con bomba y monitor y que además permite el monitoreo remoto desde la web o desde algún otro lugar. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo yo me lo planteé cuando empecé y tuve el primer contacto con un paciente en un congreso que se hizo en el 2010, que organizó el IEEE, la rama de bioingeniería del IEEE, organizó este congreso en Buenos Aires, yo asistí y ahí presenté un trabajo, el primer trabajo que presenté sobre control para el páncreas artificial, y ahí me contacté con un paciente, un muchacho de Rosario, que me dijo que lo mejor que podía pasarle a él era olvidarse que tenía esta enfermedad. Entonces, el objetivo que nos planteamos es lograr la mayor autonomía posible del paciente, es decir, que no tenga que contar comidas, ni anunciar ejercicios, ni contar carbohidratos, nada por el estilo. Es decir, priorizamos la autonomía frente a la performance. La performance significa cómo son los niveles de glucosa en sangre. Nosotros, obviamente, la performance va a ser mucho mejor y se los voy a mostrar a partir de los datos de las pruebas clínicas que hicimos. Es mucho mejor que la que hacen los pacientes, por la sencilla razón que tenemos un algoritmo de control basado en la dinámica del paciente. Medimos e inyectamos cada 5 minutos. Nada de eso hace el paciente. El paciente usa el masomenómetro para ver con las tablas nutricionales cuánto inyectarse de insulina, tiene una consulta con el médico que lo asesora, pero será una vez cada 15 días o una vez por mes. Entonces, es muy rudimentario el control que hace el paciente y ahora van a ver cómo son los resultados. Entonces, la performance casi que la tenemos asegurada. Entonces, nos quisimos centrar en la autonomía porque a mí me interesa mucho más que el paciente mejore su calidad de vida y no tenga que estar pendiente de si come, si no come, cuánto comió, si comió poco, si comió mucho, si va a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces nos centramos en eso. Por otro lado, bueno, otro objetivo obviamente es estabilizar y mejorar los valores de glucosa en sangre. Queremos que tengan mejores valores que lo que hace el paciente usualmente en su tratamiento cotidiano. Y fundamentalmente evitar hipoglucemias. Nosotros nos centramos más en las hipoglucemias que en las hiperglucemias, las diurnas y las nocturnas. Es decir, básicamente que el paciente se olvide que tiene diabetes tipo 1. ¿Cuáles son los problemas y los desafíos? Bueno, los que ya se imaginan. Hay una incertidumbre muy grande intra e interpaciente. No solamente entre un paciente y otro, los modelos matemáticos de su dinámica insulina glucosa es diferente, sino que el paciente durante el día cambia su modelo, porque están lo que se llaman los ritmos circadianos, que hacen que la dinámica del paciente de la insulina glucosa vaya cambiando durante el día. Eso por un lado. Por otro lado, están las demoras. Ustedes saben que para un sistema de control una demora es letal, puede hacer que el sistema se inestabilice, porque hay demoras en la relación subcutáneo intravenoso tanto en el monitor de glucosa como en la bomba de insulina. Es decir, yo estoy midiendo la glucosa subcutánea, pero esa glucosa, a mí la que me interesa es la glucosa intravenosa.
y esa medición ocurrió 5 o 10 minutos antes de que yo la pueda medir a nivel subcutáneo. Y cuando yo inyecto la insulina subcutánea, pero la que me interesa es la insulina que va a llegar al torrente sanguíneo, y eso va a llegar 5 o 10 minutos después. Entonces, esas demoras también tienen que tenerse en cuenta. Y por otro lado, por supuesto, las dinámicas son no lineales y tiempo variantes, como nos tiene acostumbrado a la naturaleza y la ley de Murphy. Metodologías de diseño que fuimos utilizando a lo largo del tiempo. Bueno, arrancamos con control robusto, que era básicamente convertir el sistema en lineal invariante en el tiempo y tener en cuenta la incertidumbre del modelo y la incertidumbre intrapaciente también. Pero eso terminó siendo muy conservador. Después pasamos a los controles lineales de parámetros variantes, que incluyen la dinámica no lineal, es decir, tienen en cuenta esta dinámica no lineal, no la linealizan en un punto de trabajo, sino está linealizado en todos los puntos, y entonces el modelo LPB termina siendo el mismo, igual al modelo no lineal y tiempo variante. Y después lo sofisticamos un poco más, hicimos un LPB conmutado, que es un controlador LPB para el caso de normoglucemia, cuando los niveles de glucosa están en valores normales, otro para hipoglucemia y otro para hiperglucemia. En los casos que uno coma después de la comida, que sería hiperglucemia, y después del ejercicio, que sería hipoglucemia. Entonces, hicimos estos 3 tipos de controladores a lo largo del tiempo. Primero, por supuesto, como les dije, hay 3 fases. Primero no probamos en pacientes, sino que probamos en un simulador. Descubrimos que había un simulador, que es el desarrollado por la Universidad de Virginia y de Padova, en Italia, que está aprobado por la FDA para saltear la prueba en animales. Este simulador tiene 300 pacientes, 100 adultos, 100 adolescentes y 100 niños, que están simulados y con el cual uno puede probar su controlador, y una vez que se prueba el controlador exitosamente en ese simulador, se puede pasar directamente a una prueba clínica en pacientes y no hace falta pasar por animales. Entonces nosotros compramos la versión comercial, que era de 30 pacientes, 10, 10 y 10, y hicimos convenios de cooperación con la Universidad de California en Santa Bárbara y también con la Universidad de Virginia, con lo cual pudimos usar nuestro controlador en el modelo en el simulador completo de 300 pacientes. Y pasamos por estos simuladores antes de hacer las pruebas clínicas, pero ya por lo menos sabíamos que podíamos pasar a hacer pruebas clínicas de forma inmediata. Bueno, tenemos muchos controles ensayados a lo largo del tiempo. Acá les muestro algunos y tenemos publicaciones. Después, si a alguien le interesa, tengo una lista de todas las publicaciones. Tenemos del orden de 30 publicaciones a lo largo de estos últimos 14 años, tanto en revistas como en conferencias. Tenemos un libro publicado a nivel mundial, el primero que salió sobre el páncreas artificial a nivel mundial. Bueno, hicimos varias pruebas y sobre todo hicimos 3 ensayos clínicos, que son los únicos ensayos que se hicieron hasta ahora en Latinoamérica. El primero lo hicimos con el sistema de la Universidad de Virginia, tanto el DIAS, el sistema en el celular, como el algoritmo, el controlador de la Universidad de Virginia, porque fue lo que nos pidieron. Ellos vinieron, uno de los médicos de la Universidad de Virginia es un médico argentino, se llama Daniel Cherniaski, que nos ayudó bastante. Vino acá a la primera prueba clínica, estuvo colaborando con nosotros. Ellos ya habían hecho pruebas clínicas en Estados Unidos, y entonces la primera prueba la hicimos en noviembre de 2016 con el sistema DIAS y con el algoritmo de la Universidad de Virginia. Ya la segunda prueba clínica la hicimos ya con nuestro algoritmo, el ARG. La hicimos en el Hospital Italiano, también con 5 pacientes, en junio del 2017, unos 6, 7 meses después, pero también con el DIAS, con el sistema que nos prestaba la Universidad de Virginia. Y ya la tercera prueba clínica la hicimos con nuestro sistema Insumate y con nuestro algoritmo ARG, y ya lo hicimos fuera del ámbito hospitalario, en marzo del 2021, en un momento donde habían bajado un poco los casos de COVID. Pudimos hacerlo durante 6 días. Las primeras pruebas fueron de 36 horas con 5 pacientes, y la última, la tercera, que ya la hicimos con nuestro sistema Insumate y con nuestro algoritmo ARG, lo hicimos fuera del ámbito hospitalario durante 6 días con 5 pacientes. Bueno,
diseñamos el controlador en base a hicimos un modelo simplificado, eso también está publicado, y básicamente los pasos de diseño fueron, primero, basarnos en el modelo de simulación, que eran 19 ecuaciones ordinarias no lineales. De ahí obtuvimos un modelo LPB orientado al control, de ahí diseñamos controladores, y después le agregamos un sistema que se llama SAFE, que permite regular la cantidad de insulina a bordo, porque hay un problema que es que la insulina se va acumulando en el organismo, es decir, no se utiliza inmediatamente. Entonces, muchas veces uno inyecta insulina y no tiene el efecto que uno quiere, que es bajar los niveles de glucosa. Entonces sigue inyectando insulina. Entonces la insulina a bordo se empieza a crecer y cuando toda esa insulina actúa sobre el organismo, lo mete al paciente en hipoglucemia y lo puede llevar al estado de coma. Entonces, hay que tener un conteo sobre la insulina a bordo y para eso está el algoritmo SAFE, que permite tener una estimación de la insulina a bordo y entonces cuando llega a un cierto nivel, la insulina a bordo, nosotros cortamos la inyección de insulina y entonces nuestro algoritmo de control combinado con el SAFE, que lo había desarrollado la Universidad de La Plata junto con gente de España, entonces nos da el algoritmo ARG. Es esto lo que le estoy mostrando acá. Este fue un algoritmo que utilizamos durante las pruebas clínicas, las primeras pruebas clínicas, un algoritmo conmutado LQG, y acá está el sistema SAFE. Entonces, cuando se llega a un determinado nivel de insulina a bordo, esto corta el nivel de insulina que inyecta el controlador y entonces ya el organismo no recibe más insulina. Estos son curvas de simulación, porque tenemos además un detector de comidas. Nosotros no confiamos en el paciente, porque el paciente muchas veces es un adolescente que está jugando a la Play y dice, yo voy a comer, y aprieta el botoncito de que va a comer, y después sigue jugando a la Play, se olvida, y media hora después se da cuenta que no comió. Entonces, al comer, el paciente se tiene que inyectar un bolo de insulina, y entonces, si no comió, ese bolo le va a entrar al organismo y lo puede meter en hipoglucemia. Entonces, nosotros lo que hacemos es detectar cuándo comió sin que el paciente nos avise. Por eso, nuestro algoritmo es autónomo y le permite más autonomía al paciente porque el paciente no tiene ni que contar los carbohidratos que consumió ni que decir cuándo comió. Entonces, esto es básicamente una representación. Acá, este es el momento de la comida, este asterisco que está acá es el momento de la comida. La parte, el estómago recibe, tiene un impulso acá, uno de los estados de la primera parte del estómago es en el simulador. Nosotros detectamos cuándo ocurre eso y acá esta línea azul llena es la que nos da nuestro algoritmo. Y cuando nuestro algoritmo pasa de un cierto nivel, nosotros detectamos que efectivamente el paciente comió, sin necesidad de que el paciente nos avise que ya comió. Entonces, cuando llega acá, disparamos el algoritmo, la parte del algoritmo que es más agresivo y que inyecta más insulina. Esta es una representación de los 100 pacientes adultos que tenemos del simulador. Acá están todos ubicados en la zona verde, como verán. Hay uno que se fue más para la zona de hipoglucemia, ahora les voy a explicar por qué, pero básicamente pudimos ubicar todos en la zona verde. Y como priorizamos la hipoglucemia, si evitamos más las hipoglucemias que las hiperglucemias, entonces por eso esto está metido más en la zona de hiperglucemia que en la zona de hipoglucemia. Por eso están todos en esta zona y no están en esta zona que está acá, que está más cerca de la hipoglucemia. Y esto es básicamente el comportamiento de los 100 pacientes después de una comida. Tengan en cuenta, estas líneas verdes son las líneas normales de valores de glucosa. Tengan en cuenta que cuando una persona normal que no tiene diabetes tipo 1 come, también se produce una curva de este estilo. Es decir, sube por arriba de lo normal los niveles de glucosa y después bajan. Bueno, esto es lo que hace el algoritmo de control. Hace que suba y después baje y se mantenga tanto a la bajada como al principio en niveles normales de glucosa en el paciente de forma automática. El paciente que entró en hipoglucemia es porque nosotros teníamos un máximo del IOB que nosotros lo fijamos igual para todos los pacientes. Entonces, hay pacientes que son más sensibles a la insulina que otros. Entonces, cuando se llega a ese máximo, se corta la inyección de insulina. Acá, el máximo de este paciente tenía que estar
por debajo era más sensible a la insulina, por lo tanto, cada paciente debería tener un máximo diferente. Lo que hicimos después es un algoritmo en el cual determinamos los máximos para cada paciente por separado y entonces evitamos este tipo de comportamiento. Si nosotros, en vez de haber puesto el valor máximo que le dimos a todos los pacientes, le hubiéramos puesto el 70% de ese valor, este paciente, en vez de ir a la línea roja y haber pasado a hipoglucemia, hubiera estado en la línea azul y nunca hubiera entrado en hipoglucemia. Entonces, este puntito que está acá se hubiera ido para esta zona. Básicamente eso es lo que detectamos. Bueno, esto es una simulación de cómo actúa el algoritmo. Acá, como ven, es el momento de la comida. Acá come, empiezan a aumentar los niveles de glucosa. Acá tenemos el algoritmo, tenemos acá básicamente dos sistemas de control. Esto es un control conmutado, el control de normoglucemia, que actúa en la zona verde, y cuando detectamos que comió el paciente, lo pasamos al modo de hiperglucemia, que es el más agresivo y que inyecta más insulina. Entonces acá, como ven, en la zona roja está actuando el controlador de hiperglucemia, inyecta más insulina y en algún momento el sistema SAFE detecta que el IOB está por pasar al nivel máximo. Entonces acá se deja de inyectar insulina y entonces entra a bajar esto y el paciente, no permitimos que el paciente entre en hipoglucemia. Básicamente así actúa. Esto es en simulación. Cuando vean el sistema que hicimos en las pruebas clínicas, van a ver que es muy similar a las curvas que simulamos. Esta es la primera prueba clínica que hicimos en el Hospital Italiano, como les mostré, son 5 pacientes. Acá está el equipo de médicos, acá está Daniel Chernacki, que vino de Virginia, el jefe médico del Hospital Italiano, ahí estamos algunos de los tesistas que tuve, que ahora están, Marcela en la Universidad de Virginia y Patricio está trabajando para Dexcom. Lamentablemente, bueno, o afortunadamente para ellos, les fue muy bien, con lo cual es una garantía de que lo formamos bien porque se lo llevan. Lamentablemente para nosotros tenemos que empezar a armar el grupo nuevamente. Pero bueno, acá están los pacientes con los celulares que mostraban, tenían un sistema de semáforos que mostraban cuando estaba verde, amarillo o rojo de acuerdo a los niveles de glucosa. Estos son el monitoreo remoto. Nosotros podíamos monitorear desde una pantalla o desde nuestros propios celulares. Esto fue la primera prueba clínica. Acá estamos Patricio y yo después de 36 horas casi sin dormir porque fue la primera prueba clínica. Nunca habíamos tenido experiencia con pacientes. Como decía yo siempre, es la primera vez que la aplicación me habla. Y es más, no solo me habla, sino que me agradece lo que estamos haciendo. Entonces, estuvimos muy atentos a los pacientes que estaban en otro cuarto y nosotros estábamos en el cuarto de médicos y teníamos este monitoreo y cuando nos íbamos del Hospital Italiano podíamos monitorearlo desde nuestros propios celulares. Esta es la última prueba clínica que le hicimos en un hotel. Acá ya estamos en época de pandemia, como verán estamos todos con barbijo. Salimos incluso a hacer una especie de prueba de caminata, una especie de ejercicio físico para ver cómo se comportaba el algoritmo y anduvo bastante bien. Acá están las curvas que sacamos con el Insumate. Esta última prueba clínica ya la hicimos con nuestro algoritmo ARG y con el sistema Insumate propio en el celular. Y acá, como ven, el comportamiento del control es similar a la otra curva que les mostré simulado. Es decir, en el experimento funcionó bastante similar a como lo habíamos simulado previamente. Y acá es lo que les comentaba antes. Estos son los niveles, por ejemplo, las distintas mediciones, tanto con el algoritmo de la Universidad de Virginia como con el algoritmo nuestro, como el control de lazo abierto que hacen los pacientes usualmente. Fíjense, los máximos niveles de glucosa en sangre del paciente son mucho mayores que los que tenemos con los algoritmos. El mínimo es mucho menor, es decir, que llegan más a hipoglucemias y más a hiperglucemias que lo que podemos tener con el algoritmo. El tiempo en rango, por ejemplo, el tiempo en rango acá, entre 70 y 180, que serían los valores normales para un paciente diabético tipo 1, en el caso de la Universidad de Virginia fue del 88%, el caso nuestro fue un poquito mejor, 92%, y en el caso de los pacientes del 41%. Es lo que le decía antes, el paciente, por más buena letra que haga y por más que se controle, no se controla tanto, no puede controlarse tanto como hacemos nosotros, que medimos e inyectamos cada 5 minutos. Entonces es obvio
que la performance que nosotros vamos a tener es mucho mejor que la que tiene el paciente usualmente. Estos son los 5 pacientes en la prueba clínica. Este es el control que hicieron los pacientes. La línea roja, como verán, se sale por fuera de los valores normales. Esto es a la noche, cuando dormían. Este es el control que hacen los pacientes a la noche, es decir, se salen y tienen hiperglucemias, hipoglucemia permanentemente. Y la línea azul, que está dentro de las 2 franjas verdes, es lo que mantuvo el algoritmo ARG durante la noche en los pacientes, y esto es una prueba clínica, estos son datos experimentales. Publicamos, como les dije antes, el primer libro. Invitamos a todos los distintos grupos en el mundo, tanto de Estados Unidos como de Europa, que han hecho pruebas clínicas, a que escribiera cada uno un capítulo, así que publicamos el primer libro en el mundo sobre páncreas artificial y sobre pruebas clínicas en páncreas artificial. Lo publicamos en 2019. Y bueno, ¿y qué es lo que estamos haciendo ahora? Bueno, básicamente lo que ya les conté, la actualización automática del máximo de VOB, eso ya lo resolvimos. Agregamos la actividad física. Tuvimos un estudiante de maestría del ETH de Suiza trabajando con nosotros y desarrolló una tesis de máster en el cual trabajamos en modelos de ejercicio para diabetes tipo 1. Ya desarrollamos y publicamos el ARG 2.0, que incluye tanto las comidas como la actividad física, y es muy adaptable a una fase 4, que ahora les voy a contar qué es. Eso también está publicado. Y estamos desarrollando modelos de estrés y control biohormonal en pacientes. Eso es lo que está en rojo, es lo que todavía estamos haciendo. En cuanto a ensayos clínicos, bueno, hicimos estos ensayos clínicos, el ambulatorio, ensayos de ejercicio en niños y adolescentes en diciembre del 2021. Hicimos muy recientemente, en marzo del 2024, un ensayo de ejercicio y estrés en el Hospital Italiano y en el ITBA para sacar modelos de estrés. La fase 4 son 30 a 40 pacientes durante 2 o 3 meses en sus casas con este sistema, con el ARG 2.0 y con el Insumate. Esa es la prueba final, porque hasta ahora hicimos hasta fase 3. Esa sería la prueba final, que con la aprobación de ANMAT, todas las pruebas anteriores, las pruebas clínicas anteriores estuvieron aprobadas por ANMAT. Y esta sería la prueba final con la cual podríamos tener un prototipo desarrollado que pudiera ser después producido y distribuido entre la población. Y una vez con un desarrollo de un prototipo aprobado, tenemos ya un contacto con una empresa local que está en tratativas con nosotros desde hace un mes para fabricar esto y para ayudarnos a hacer esta última prueba clínica, que sería la fase 4, de forma tal de que con esta prueba aprobada uno pueda construir un sistema, tanto del Insumate como el algoritmo ARG, para poder ser usado en la población insulino dependiente. Bueno, con esto doy por terminado. Creo que me pasé un poquito, no, más o menos lo mismo, la hora más o menos que habíamos planificado, me pasé un poco. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, aprovechen los que tengan para hacer alguna pregunta. Tenemos unos minutitos todavía. ¿Cuándo crees, Ricardo, que podrá estar el sistema listo para su comercialización? Mirá, eso va a depender de la fase 4. Yo creo que con mucha suerte la fase 4 la vamos a poder hacer el año que viene, y a partir de ahí sí, ya mientras tanto la empresa esta ya se va a poner a trabajar. Yo calculo que el año que viene ya va a tener un prototipo, y una vez que hagamos la fase 4, así que yo diría, siendo optimista, finales del año que viene. Ah, perdón, me olvidé de pasarles una cosa a través de las pruebas clínicas, que es el audio de la misma paciente después de que hizo la prueba clínica. Es 1 minuto nomás. Adelante. Tuve la suerte de formar parte del equipo de 5 seres humanos con diabetes 1 en quienes se probó por primera vez el algoritmo ARG, regulación automática de la glucosa. Este tomó por nosotros las decisiones de cuánta insulina administrarnos, en qué momento, por qué periodos dejar de hacerlo, como lo hace automáticamente un páncreas sano. Fue diseñado para tomar las mejores decisiones a lo largo de las horas y días según el metabolismo individual de cada uno. Logró mantener en un porcentaje realmente asombroso nuestras glucemias dentro de rango y nos liberó de todo aquello de lo que debemos ocuparnos. Fue una vacación gloriosa.
Bueno, como verán, es más, de hecho, los pacientes después de las primeras pruebas clínicas no se querían ir. Dijeron, no, nos dejamos esto puesto, porque, claro, los libera de todo lo que tienen que hacer diariamente. Así que, bueno, eso muestra que la efectividad del sistema. ¿Te puedes cerrar la presentación, por favor, Sí. Ricardo? Ah, sí, sí. Dejo de compartir. Ahí está. Listo. Ahí Y está. si pueden todos, así tomamos una imagen, si pueden habilitar las cámaras, porque nos queda para la posteridad esto. A ver, vamos a cerrar esto. Yo les aviso cuando así sonríen en ese momento. Sí. Nos peinamos Sí, nos falta Alejandro y Emanuel. Ah, Alejandro dice que tiene un problema con la cámara. con la cámara. Y Emanuel, no sé, pero bueno, les pondremos después una cara. Sí, bueno, la voy a tomar, ¿eh? O sea que ahora sí, sonreír, ponerse contento, los ojos abiertos. Ahí está. Y tomo otra por las dudas, porque siempre puede fallar esto, ¿viste? Ah, bueno, ahí está. Alejandro está intentando. Vamos que Alejandro nos está intentando, ¿eh? De otro lado. Si podés, Alejandro, no te preocupes. Ah, buenísimo, Ahí está, ahí está. brillante. Bueno, tomamos otra, Ahí ¿eh? aparece en mi celular. Otra, vamos. 1, 2, 3. Ahí está, buenísimo. Perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias, Ricardo, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes. Y felicitaciones por el trabajo. Bueno, muy bien. Muy bueno, Ricardo. Che, felicitaciones, ¿eh? Gracias, gracias. Buenísimo. Gracias a los Gracias. asistentes también, gracias por venir, por estar. Gracias a la audiencia. Ok. Esperemos encontrarnos mediante un almuerzo o alguna otra charlita. Abrazo y saludos a todos. Yo Hasta aquí luego. Bueno, un gusto de verlos a todos, ¿eh? Gracias. Que la pasen bien. Chao, 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 hasta luego. gente. Chaucito. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego.